Hola chicas, Namaste, bienvenidas a esta masterclass donde vamos a hablar sobre yoga, tantra y tu poder sexual. Aquí vas a descubrir cómo potenciar tu vida sexual sincronizándote con tu ciclo, utilizando técnicas de tantra yoga y bueno, explorando un poco más sobre esta filosofía que quizás esto es un poco diferente a lo que estás esperando, quizás estás esperando que te hable del Kama Sutra y las técnicas de las posturas y qué sé yo, pero bueno, está un poco distorsionado ese concepto y vamos a hablar un poco más sobre ello, ¿vale? Y bueno, para empezar, sí, me voy a poner un poco filosófica, bueno, pues así soy. Pero bueno, creo que es una filosofía muy bonita. Y bueno, volvamos a volver un poco a lo que es la filosofía Samkhya, ¿sí? Y cómo, de dónde venimos, cómo fue teóricamente eh, la creación, y bueno, y hacia dónde vamos también, ¿no? Y bueno, tanto la ciencia como la filosofía Samkhya, eh, o al menos en este punto, están aparentemente de acuerdo. Todo surgió de una gran explosión del Big Bang. Según la filosofía del yoga y el Sankhya, pues todo viene de un gran Om. Om es el sonido de la creación, sería el sonido que generó esa explosión. Y esa explosión de toda ese cúmulo de nebulosa, digámoslo así, se le llama el orgasmo de la creación. Entonces el Om simplemente es el sonido de un orgasmo. ¿Del orgasmo de quién? De la unión de Purusha y Prakriti. ¿Se recuerdan toda la ontología del yoga? Pues bueno, venimos de allí. Es decir, para que pueda haber vida, para que pueda haber creación, tiene que haber un orgasmo, tiene que haber una relación sexual. La energía cósmica es una energía sexual. Cada vez que nosotros tenemos relaciones, cada vez que tenemos un orgasmo, simplemente estamos actuando como un fractal de esa misma creación, porque todos somos esas mismas gotas del mismo universo que busca conocerse a sí mismo. Y entonces, a través de este acto, pues estamos repitiendo una y otra vez ese mismo proceso de la creación, ¿sí? Entonces, podemos decir que la energía sexual es la energía de la creación. No sé si han escuchado muchas veces, no, el útero es la casa o el hogar de la creatividad. Quien está en paz con su útero, pues tiene creatividad. Pues creatividad viene de crear, de creación. Y sí, efectivamente, pues viene de allí, de esa energía potencial de Prakriti, ¿sí? Que al ser, digamos, copulada con Purusha o la conciencia suprema, pues ocurre toda una nueva creación. Llámese de vida, llámese de proyectos, pero sigue siendo parte de esa energía sexual, que es la energía de la creación. Sí, entonces, bueno, esto nos empieza a ayudar a mejorar quizás un poquito el concepto que tenemos de esa energía sexual. También dentro de lo que llaman el Kundalini Yoga, que es la forma en que ellos tienen una forma de realización del ser a través de la activación de esa energía sexual. Es decir, yo voy a unir la energía del Muladhara chakra, es decir, el chakra raíz, que representa la parte femenina, Prakriti, ¿sí? O el Shakti, ¿sí? La energía Shakti, con la energía masculina que estaría a nivel superior, a nivel del chakra de la corona o el Sahasrara chakra, que sería la representación de esa energía masculina, ¿sí? O Purusha o Shiva. Entonces es la unión de Shiva y Shakti, la unión de Purusha y Prakriti, de lo femenino y lo masculino, ¿sí? Para que haya esa explosión, esa creación y esa realización del ser, tiene que haber una unión de la energía femenina y masculina. Entonces esa energía subiría desde el chakra raíz, pasando por todo el resto de los chakras hasta unirse con la corona. Y entonces, bueno, digamos que ahí ocurriría, según el Kundalini Yoga, esa realización espiritual. Y bueno, al final todo es un poco lo mismo, es el mismo planteamiento, ¿ok? Entonces es una manera muy bonita de ver lo que es la energía sexual, ¿sí? Más allá de un tema pornográfico o reproductivo, pues quedarnos allí sería como quedarnos en algo muy, muy básico, ¿sí? Y bueno, de ahí pasamos a lo que es el Tantra Yoga. Em, y bueno, normalmente cuando hablamos de sexualidad y yoga, la gente tiende a irse a esto, al Kama Sutra o al Tantra, al sexo tántrico. La palabra o la frase como tal, sexo tántrico, no existe. Fue un invento occidental.
Tantra realmente significa tejido, por eso coloqué este tejido. ¿Y el tejido de qué? El tejido de muchas costumbres, ritos, creencias, que aproximadamente en el año 1000, digamos, después de Cristo, en la época medieval, se le empezó a llamar movimientos tántricos porque había como una especie de sincretismo a partir de todas las escrituras de la época védica, de todo lo que estaba escrito en los Vedas, y bueno, también de los grupos esotéricos, iniciáticos que habían en India, Nepal, Tíbet, y bueno, todo iba más o menos dentro de la misma línea de pensamiento, sí, pero habían rituales diferentes, formas diferentes, aproximaciones diferentes, todo al final con la única, sí, con la finalidad de tener una realización espiritual. De los movimientos tántricos, de hecho, es que surge el budismo y surge el yoga que conocemos hoy, pues ha ido derivando de estos movimientos tántricos. ¿Qué pasa? Dentro de estos movimientos tántricos, dentro de estas prácticas tántricas, también se consideraba la parte sexual, habían rituales sexuales también como parte de un todo, ¿sí? No era visto como un tabú o como que es algo malo, como que pecaminoso o únicamente o algo exclusivo para la reproducción, sino también una manera de conseguir esa realización espiritual. Entonces, dentro de todos estos escritos que estaban dentro del movimiento tántrico, habían escritos, sí, que hablaban de rituales, rituales sexuales, pero que no tienen nada que ver con lo que hoy vemos como sexual y pornográfico, sino que era algo mucho más significativo, mucho más profundo y mucho más espiritual. ¿Sí? Dentro de estos rituales está el que se llama el ritual Maituna. Y bueno, este ritual se hacía entre bueno, un hombre y una mujer con la finalidad de conseguir pues un estado elevado de conciencia utilizando esta energía sexual. Entonces, básicamente, este ritual era un ritual que podría durar un día o que incluso varios días, porque lo importante aquí era durar la mayor cantidad de tiempo posible sin llegar al orgasmo, es decir, ir elevando esa energía y poderla redireccionar hacia ese chakra de la corona. Entonces normalmente se seguía como una dieta muy vegana, muy purificadora, masajes, olores, cuencos, sí, era como algo un ambiente muy ritualista entre la pareja, con la idea de irse tocando, acariciando, mirándose, mirarse a los ojos es sumamente importante, abrazarse, sí, pero incluso muchas veces sin llegar a la penetración, simplemente elevando y elevando ese deseo sexual que al final no era más que una energía que iban a ir elevando para eventualmente, al tener el acto sexual, pudieran entonces tener quizás un orgasmo cósmico o espiritual, ¿no? Hoy en día quizás no tendríamos que ir a un lugar porque hay escuelas hoy en día de tantra que hacen este tipo de rituales. Me imagino que son cosas también muy exclusivas, no es que vas por allí a buscarlo por internet. Pero sí podemos utilizar este ejemplo para poder aplicarlos a nuestra vida, ¿no? A nuestra vida sexual, ya sea con mi pareja, da igual que mi pareja sea de mi mismo sexo, pero siempre hay una polaridad. En cada pareja siempre hay un femenino y un masculino, ¿sí? O simplemente lo hago conmigo misma, simplemente me agarro un día para mí, para ir elevando esa energía sexual que además pues va a ayudarte a conectar con tu creatividad, con tu fertilidad, ¿sí? Y empezar a liberar un montón de emociones también que muchas veces se quedan como encapsuladas o bloqueadas a nivel pélvico. Entonces es una muy bonita oportunidad para realizar esto. Entonces simplemente es una cuestión de tiempo, de no correr, ¿sí? Entiendo que hoy en día con el frenesí en el que vivimos, siempre es como un rapidito, no le damos la importancia real que tiene la sexualidad en la vida, es tan importante como comer, como dormir, como respirar. Pues es una energía, para algo la tenemos, de hecho somos los únicos seres en la Tierra, creo que no necesitamos estar en celo para poder tener relaciones. Entonces, bueno, creo que es interesante ver esto como algo realmente divino, un don que tenemos y que desaprovechamos lamentablemente porque hasta ahora ha habido mucho tabú al respecto. Las mujeres son hechas para solamente procrear o el sexo es solamente para satisfacer una necesidad biológica, pero realmente es algo que va mucho más.
mucho más allá. Entonces, bueno, es bonito que te tomes el tiempo quizás con tu pareja, contigo misma de esto, de hacer quizás unos masajes con aceites, colocar unos inciensos, una música bonita de 532 Hz, algo que te eleve la frecuencia, ¿sí? Quizás tener una charla armoniosa, no necesariamente tiene que ver alcohol, coman algo rico, algo suave, unas frutas de bajo índice glucémico, una comida liviana, vegetariana, que no te inflame. Sí, sobre todo porque también si tenemos un tema digestivo, pues a veces esto puede entorpecer el disfrute sexual, ¿sí? Conversar, mirarse a los ojos, respirar uno con el otro, ¿sí? Abrazarse muchísimo, sí, que realmente sea, tiene que haber cariño también a veces, bueno, más que todo la energía masculina tiende a ser como más, bueno, sí, vamos a tener sexo y ya, penetración, ya, y bueno, a veces nosotras en el lado femenino tenemos que marcar pauta y decir, bueno, espera, yo quiero cariño también, que haya que yo me sienta amada, me sienta arropada, me sienta protegida, porque es parte de mi ser femenino. Nosotros somos ese cuenco que recibe y por ende también tenemos que marcar la pauta de cómo queremos recibir. Así que no siempre todo tiene que ser sexo salvaje, que también está súper bien y ya vamos a hablar un poco de esto también. Pero entender que la sexualidad tiene muchas formas y que la parte del amor es muy importante. Y el amor no necesariamente es algo romántico de los enamorados, porque al final el enamoramiento es un estado hormonal, un estado químico que se va a ir tarde o temprano. De hecho, se dice que muchas parejas a partir de los 5 años terminan divorciándose. ¿Por qué? Porque este enamoramiento, estos químicos que desprendemos cuando estamos enamorados se empiezan a diluir. Entonces lo que tiene que quedar es un amor trascendental. Si ese amor no es trascendental, y el amor trascendental no es esto, no es "Ay, las maripositas en el estómago", sino ese compromiso, ese querer estar con esa persona porque esa persona me ayuda a crecer y viceversa. Así estamos todo el tiempo retroalimentándonos, no juzgándonos, ¿sí? Entendiendo que el otro es mi espejo. Sí, que es la persona a partir de la cual yo aprendo, yo crezco, ¿sí? Y todos los bloqueos y desafíos son cosas que tienen que ser tratadas en conjunto, ¿sí? Entonces podemos crear una relación más duradera y más estable desde un amor más trascendental. Y por supuesto el sexo también va a ir cambiando con los años. Al principio va a ser algo muy fugaz, muy apasionado, tal, y eso va a ir, va a haber un declive de esto tarde o temprano, es normal, pero lo importante es que para ambos sea importante mantener esa vida sexual, sobre todo honrando esa energía. Que se crea, esa comunión que podemos tener y tratar de mantenerla que sea lo más seguido posible cuando nos dijimos, bueno, ya está, esto ya yo no soy joven o qué sé yo, o tengo la menopausia, nada que ver, o sea, eso es un mito. La sexualidad se puede mantener durante toda la vida, pero lo que va a cambiar es simplemente el mindset, la forma en que la vemos, ¿vale? Entonces, dicho esto, bueno, podemos pasar simplemente de esto, un simple encuentro sexual muy chévere, muy divertido, ¿sí? A entender que podemos llegar a tener una conexión mucho más profunda, mucho más amorosa, ¿sí? Primero con nosotras mismas, nos podemos esperar que una persona me quiera a mí si yo a mí no me quiero. ¿Ok? Entonces, tratar de conectar con ese amor desde un punto más profundo, ¿sí? Desde otro lugar. Sí, y una vez que yo me acepto, que yo me toco, que yo me siento, sí, que soy libre, que no tengo ningún tabú al respecto, que me siento merecedora de ese placer, entonces yo puedo permitir que otra persona también me dé ese placer, ¿sí? Un ejercicio muy bonito que les puedo comentar ahora, que podemos hacer, es un ejercicio de respiración para conectar justamente esa energía de los dos primeros chakras con la energía del corazón, ¿sí? Para que ese sexo siempre sea un sexo con amor, sea el que yo me doy o sea el que intercambio con una pareja, ¿sí? Entonces podemos inhalar, ¿sí? Desde el corazón, exhalo hacia los dos primeros chakras, inhalo de nuevo y envío ese amor a esos dos primeros chakras y de nuevo inhalo, exhalo, ¿sí? Es como un círculo de retroalimentación. Puedes hacer unas 10 repeticiones, puedes hacerlo también en el sentido inverso, ¿sí? Simplemente recuerda que tu cuenco pélvico es como una vasija que tiene que recibir. ¿Recibir qué?
amor, ¿vale? Y además esto te va a ayudar a activar tu creatividad y tu fertilidad, sea para una persona o sea para un proyecto. ¿Vale? ¿Qué otras técnicas podemos utilizar además de esta respiración de conexión de la pelvis y el corazón? Pues unas son Mula Bandha y Uddiyana Bandha, es decir, la retracción del perineo y la retracción también del abdomen. ¿Ok? Todo esto va a ayudar primero, a que tengas conciencia a nivel físico de tu suelo pélvico, de cómo funciona. Sí, cuando empezamos a mover esto, pues también empezamos a aumentar la sensibilidad. ¿Sí? A nivel físico, pero también va a trabajar a nivel energético, empezar a trabajar bloqueos que podamos tener allí. Si de pronto sufres algún tipo de contractura, porque hay quien tiene contracturas a nivel pélvico, es importante que lo hagas muy suave, muy despacio, ¿sí? O simplemente hacer los ejercicios estos de respiración que te digo para ir soltando y liberando. Sí, Nauli o retracción abdominal, es decir, lo que se conoce como hipopresivos, también son muy buenos para esto, porque en realidad deberíamos trabajar todo, tanto suelo pélvico como la pared interna abdominal, porque es algo positivo tanto a nivel físico como a nivel energético. Pranayama, además de esta respiración que te comenté, puedes hacer Bhastrika y Kapalabhati, son sumamente poderosas y también añadiendo una visualización hacia el Muladhara Chakra y el Swadhisthana Chakra, ¿sí? Y luego tengo este mudra que es muy bonito, se llama Kapita Mudra, que significa la unión del corazón con la pelvis, y es simplemente cerrar estos tres dedos y unir el índice con el pulgar, ¿sí? Es decir, unimos corazón y pelvis. Y lo mantenemos allí un ratito, un par de minutos si quieres, pero siempre con la intención, ¿vale? ¿Sí? Y sentirte, repetir internamente quizás yo merezco amor, yo merezco placer, ¿sí? Yo soy placer sexual, lo que tú quieras, lo que tú puedas necesitar en este momento, ¿vale? Luego tenemos las posturas de yoga, por supuesto, son fundamentales. De hecho, tengo alumnas que me dicen, Adri, mi vida sexual cambió desde que empecé a hacer yoga. Y realmente es muy poderoso porque no son solamente ejercicios físicos, sino que recuerden que también las posturas de yoga también estimulan puntos endocrinos y puntos energéticos en nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces, una que es muy bonita es Ustrasana, postura del camello. Primero porque proyecta la pelvis hacia adelante, entonces digamos es una proyección energética de los dos primeros, bueno, los tres primeros chakras. Y además también, bueno, abre prácticamente todo, pero también abre el corazón. Entonces también es un momento bonito de hacer esta respiración del circuito pelvis-corazón para poder empezar a activar esa energía. Luego tenemos, por ejemplo, Paschimottanasana, postura de la pinza, donde llevamos las manos hacia los pies, porque esto también masajea un poco el aparato reproductor. De nuevo, respira hacia tu aparato reproductor. Padotásana, donde separas las piernas y te flexionas hacia el frente. Sí, tocas, bueno, el suelo, tú puedes tocar las piernas hasta donde llegues, no importa, pero bueno, también en general todas las posturas de apertura de cadera te van a ayudar a eliminar bloqueos a nivel pélvico y Malasana también es súper buena, Malasana o postura de la rana, esta que está aquí, la chica de blanco, sí, y bueno, cerrar siempre tu práctica y si no haces una práctica, aunque sea antes de dormir, haz un ejercicio de relajación y shavasana porque con tensión y con estrés difícilmente podamos disfrutar de una relación sexual. Algo que no tiene mucho que ver con el yoga, pero que es maravilloso también es la danza árabe o danza de tambores, también te hacen conectar a tierra. Todo lo que sea mover tus caderas siempre, siempre va a ser positivo para despertar tu energía Shakti, tu energía femenina y tu energía sexual. ¿Sí? Y bueno, también puedes hacer visualizaciones del Swadhisthana Chakra, es decir, el segundo chakra que está justamente a nivel de útero, es de color naranja, entonces puedes visualizar, por ejemplo, este símbolo, ¿sí? O simplemente imagina un punto naranja en tu zona del útero y puedes repetir internamente el mantra VAM, ¿sí? VAM, para ir activando también tu energía sexual. Y bueno, es muy importante que en tus relaciones tengas orgasmos, ¿sí? Muchas mujeres tienen problemas de que, bueno, tienen relaciones, pero les es difícil llegar al orgasmo, o también por bloqueos, o porque su pareja simplemente no sabe cómo satisfacerla, cómo ayudarla.
Pero es importante que se entienda que, bueno, no es solamente tenerlo por tenerlo, sino que hay procesos químicos internos que son sumamente importantes para nuestra salud, inclusive, ya que el orgasmo nos hace liberar grandes cantidades de oxitocina, que es una hormona que, bueno, entre varias funciones que tiene, a lo que respecta en este tema, pues regula primero, nos ayuda a regular las hormonas femeninas, reduce muchísimo el estrés. Si estás muy estresada, no puedes dormir y tienes un orgasmo, probablemente vas a descansar mucho mejor. Sí, y de hecho, muy interesante que hay estudios que han demostrado que las mujeres que tienen una vida sexual más activa tienen ciclos más regulares. Sí, y es decir, normalmente tienen ciclos de aproximadamente 28 días. Mujeres que tienen menos actividad sexual suelen tener ciclos más prolongados, ¿sí? Y además de esto, los orgasmos también te pueden ayudar a disminuir los síntomas del síndrome premenstrual y también ayudan a reducir el dolor menstrual. Incluso el orgasmo durante los días de la menstruación, cuando tienes dolor, pues te puede ayudar a disminuir el dolor. Bueno, y ya pasamos un poco de la parte filosófica, tántrica, yógica, para entrar un poco más en el tema del ciclo menstrual. Porque bueno, como hasta ahora hemos visto, podemos prácticamente sincronizar cualquier cosa, cualquier área de nuestra vida con cada una de nuestras fases y por supuesto la parte sexual es clave en esto también, no solamente para mejorar tu vida sexual, sino que además te fomenta tu estabilidad emocional. Entonces, bueno, vamos a repasar un poquito cómo podemos adaptar esta sexualidad a cada una de esas fases. Como ya sabemos, nosotros vamos a tener un cambio energético y de los niveles de serotonina, que es una de las hormonas de la felicidad, a lo largo del ciclo. Sí, normalmente en la fase menstrual es donde tenemos el premenstrual y menstrual, es donde tenemos el pico mínimo energético. Esto no significa que va a estar en la nada, no, son cambios sutiles, recuerden que tienen que ser cambios sutiles, ¿sí? Pero normalmente me voy a sentir, voy a empezar a abrir esa energía ya en fase folicular y llegar como al momento clímax, digamos, en la fase ovulatoria, donde me voy a sentir más outgoing, más espontánea, más abierta, más comunicativa. Y luego, pasada esta fase, ya empiezo a sentir como un un retroceso o una introversión a nivel cognitivo. Estoy más enfocada a los detalles, ¿sí? Y ya luego, de nuevo en la fase menstrual, pues una fase como más de análisis de lo que ya hice, de revisión, de introspección. Entonces, bueno, podemos utilizar cada uno de estos, de estas características de cada una de estas fases también para, según qué queramos en nuestra vida sexual, ¿no? También tomamos en cuenta también, por ejemplo, el flujo vaginal cambia, y bueno, entonces tenemos que adaptarnos también a ello. Normalmente, pasada la fase menstrual, los primeros días de la fase folicular le llamamos fase seca. También puede pasar antes de que me venga la menstruación, que tengo muy poco fluido vaginal y de hecho demoro más en lubricar quizás. Entonces, quizás estoy teniendo ya más apertura para las relaciones sexuales en la fase folicular, empiezan a aumentar las ganas de tener relaciones, pero quizás necesito un poquito más de trabajo para lubricar. Entonces es importante tener paciencia, hablar con tu pareja de que sí, estoy abierta a esto, pero necesita un poco más de tiempo, ¿no? Por supuesto, la fase ovulatoria, pues biológicamente estamos haciendo un llamado al apareamiento, queramos o no tener hijos, pues nuestras hormonas están pidiendo a gritos tener relaciones sexuales, ¿sí? Em, Normalmente lubrico muchísimo mejor en esta fase y por supuesto el disfrute va a ser mucho más intenso de mis relaciones porque es algo biológico, ¿sí? Ya en la fase lútea empieza quizás a bajar un poquito esas ganas tan fuertes que tenía. Todavía la primera semana puede durar, pero generalmente ya en los días antes de la menstruación, el premenstrual puede disminuir un poco la libido. No significa que entonces no voy a hacer nada, sino que de nuevo vas a necesitar un poco más de tiempo quizás, de trabajo previo, de mirarse a los ojos, de tener una buena conversación primero, unos masajes, ¿sí? Tener un poco más de mimos, sí, quizás como tu cerebro está como más enfocado, por ejemplo, en detalles y estas cosas. em, Tal vez quieres tener una relación sexual un poco más elaborada, poner incienso, poner música, porque quizás necesites un poco más de eso, de detalles, ¿no? Y ya en la fase menstrual, por supuesto, tiene que ser una fase un poco más delicada. Hay quien no le gusta, esto también es algo muy de cada quien. A mí en lo particular, no, para mí no es un impedimento para tener relaciones. Si no quiero ensuciar, pues
me pongo yo arriba o coloco algo para que no, o una toalla para que no se me manchen las sábanas o el sofá o lo que sea. Em, pero bueno, que no tiene por qué ser un impedimento para poder tener relaciones. Es muy bueno, además, si tienes un poquito de cólico o lo que sea, pues tener una relación sexual te ayuda a liberar esa tensión que puedas tener allí. Y bueno, es más o menos, esto es lo que te quería comentar sobre la parte del ciclo menstrual, que bueno, por supuesto, cada fase va a tener su particularidad y es importante que hables de esto también con tu pareja, ¿sí? Que él entienda cómo, bueno, él o ella, bueno, y si es ella, pues mucho más fácil, ¿no? Pero si es él, pues que se abra a entender esto, para mí cambió muchísimo mi vida cuando yo me senté con mi esposo y le dije, mira, lo que pasa es que yo no siempre voy a estar tan abierta, con tantas ganas, porque me pasa esto y le expliqué lo de cada fase, etcétera, etcétera. Ahora necesito más trabajo, más tiempo, necesito más mimos quizás, si estoy en premenstrual, necesito que me entiendas, que tengas más paciencia porque de pronto estoy un poco más irritable. Sí, pero eso no significa que no quiera tener relaciones, vamos a conectarnos más, a mirarnos más, a darme más cariño. Ya en fase ovulatoria, pues ábrete a ser más explosiva, de pronto a ser más creativa en las formas como quieras tener tu relación sexual, incluso en la fase folicular, que normalmente es como un nuevo comienzo, probar cosas nuevas, pues lánzate a probar cosas nuevas en fase folicular, ¿sí? Entonces, bueno, trata de entender un poco cómo funciona esa parte también cognitiva y emocional para unirlo también a la forma en que quieres tener tu encuentro sexual. Y eso además te va a ayudar a sentirte mucho mejor emocionalmente, porque quizás tu esposo venga cuando estás en premenstrual con ganas de tener sexo salvaje y tú nada que ver. Entonces explicarle, bueno, mira que no es el momento, ¿sí? Entonces, si de pronto te ves forzada a hacer algo que no te sientes cómoda, pues obviamente emocionalmente no va a ayudar para nada. Entonces, bueno, tener en cuenta estos pequeños detalles, que además son cambios muy sutiles, tampoco es nada, no es que te va a decir, esta posición es para esta fase, ni esta posición es para la otra, al final esto es a gusto del consumidor, por supuesto. Uy, esto se fue para atrás. Y bueno, chicas, quisiera cerrar esta parte con esta oración. Esto lo coloqué en un blog que al final les voy a colocar el link si quieren saber un poco más sobre este tema, ¿sí? Pero bueno, quiero cerrar leyéndoles esto que me parece muy bonito. Bueno, al final somos un fractal de toda la creación o una gota del mismo océano. Somos seres espirituales que vinimos a jugar el juego de la vida. La sexualidad es parte de ese conjunto de experiencias. Somos los únicos seres vivos en el planeta que no necesitan estar en celo para realizar el acto sexual. Así que podemos verlo como un regalo o un don que tenemos para lograr una expresión cósmica sagrada que nos invita a recrear el Big Bang, el OM, el orgasmo del inicio del universo, porque somos el universo mismo. Te mando un súper abrazo de luz, te deseo que tengas una vida sexual maravillosa y que la disfrutes plenamente. Namaste.